el foco también en la parte macroeconómica, en qué está pasando con esta crisis bancaria, cómo se está solucionando. Recuerden que ayer Janet Yellen, a última hora, justo en el mismo tiempo en el que hablaba Jerome Powell de esa subida de tipos de interés, Janet Yellen desde el Tesoro, en el Senado, compadecía y decía que no se va a incrementar, que no se va a proteger a todos los depósitos que no están asegurados. Por tanto, todos esos depósitos por encima de los $250.000 que se había pedido al Tesoro que los cubra, no se van a cubrir finalmente, confirmaba ayer Janet Yellen. También confirmaba que, ojo, cuidado, porque pensar que un banco pequeño no puede generar los riesgos que genera un banco grande, una salida masiva de depósitos en un banco pequeño no puede generar esos riesgos que generaría un banco grande, es erróneo. Janet Yellen dijo que los bancos regionales, comunitarios y más pequeños pueden ser igual o incluso más peligrosos en caso de que haya una salida masiva de depósitos que los bancos más grandes, que los que están mejor capitalizados y que en principio son, como denomina la frase en inglés, too big to fail, demasiado grandes para poder dejar caer. Bueno, pues todo esto está llevando a los inversores a cuestionarse, ¿realmente el sistema va a aguantar? Hoy algo curioso, y les comento, entre nosotros acabo de revisar la subasta de letras del Tesoro, y para que se den cuenta la necesidad de colateral que están teniendo los agentes financieros, las entidades financieras, en la subasta de letras del Tesoro de 4 semanas se ha pujado, el 5% de las pujas se han pujado al 0% de interés. Los tipos de interés, ahora mismo la Reserva Federal subió ayer otros 25 puntos básicos. Estamos en unos tipos de interés cercanos al 5%, en el 5%, y hay gente comprando letras del Tesoro en subasta a 4, 8 semanas, dependiendo de la frecuencia que se mire, aceptando un 0% de interés, prestando dinero por esas 4 semanas a cambio de una letra al gobierno sin recibir nada a cambio, recibiendo el mismo principal que el que están pagando de vuelta cuando termine el vencimiento. Y eso teniendo en cuenta la inflación en la que estamos, que el dinero va perdiendo poder adquisitivo en el tiempo. A medida que vas prestando, aunque sean 4 semanas, sigue teniendo un impacto para recibir un 0%. Bueno, pues las subastas de las letras del Tesoro sigue habiendo un 5% de las pujas que no dan, que se conforman con un 0% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque está habiendo una llamada hacia el colateral. Ese colateral que luego usan para entrar en mercados de liquidez, de financiación. Porque recuerden que cuando una entidad o un banco necesita financiación, suele tener que dar un colateral de calidad a cambio. Si yo necesito que me presten dinero, no me lo van a prestar por las buenas. Tengo que dar una garantía de que puedo pagar de vuelta ese dinero. Y esa garantía la doy con el colateral. Ahí es donde entramos en el mercado de repos, donde simplemente pues das un colateral a cambio de obtener liquidez, y cuando tú devuelves la liquidez, devuelves el préstamo, te devuelven el colateral. Pero el colateral lo pones como por si acaso, como quien le dejaría su reloj a alguien diciendo, oye, guárdame el sitio, te dejo mi reloj para que veas que ahora voy a volver. Pues esto es lo mismo, das el colateral para garantizar que realmente vas a pagar de vuelta. Y si no, pues la entidad a la que no pagas se queda con el colateral. Pues fíjense lo que decía Bill Ackman, que está advirtiendo sobre salidas aceleradas de depósitos después de la última decisión de la Reserva Federal. Recuerden, 25 puntos básicos decidió subir ayer Jerome Powell. Dice Bill Ackman que vamos hacia otro choque de trenes y está arremetiendo contra la Fed y contra el Tesoro. Bill Ackman, que de hecho destacó por ser uno de los inversores que llevó ese supuesto plan para ayudar a los bancos, sobre todo a los bancos regionales, con el que se aprobó la Reserva Federal. Recuerden ese plan BTFP, aprobado el 12 de marzo, donde la Reserva Federal permite entrar a un mercado de financiación, permite entrar a un acceso de financiación, una ventana de financiación, a los bancos que tengan problemas de liquidez, valorando sus activos al par. Esos activos que, recuerden, es de donde viene todo el problema. Silicon Valley Bank, ¿por qué quebró? Porque tenía muchos activos a largo plazo en esa cartera que se denomina a nivel contable HTM, que simplemente hace referencia a Hold to Maturity, hasta vencimiento, y en principio no pasa nada si esos bonos los llevas a vencimiento. El problema es si tienes que venderlos por el camino, porque si tú los llevas a vencimiento, tú ya sabes cuál va a ser tu rentabilidad al vencimiento, a la madurez, porque un bono al final es un principal que pagas y unos cupones. ¿Qué pasa? Que si lo tienes que vender por el camino y los tipos de interés han subido, tú ya no vas a recibir lo que esperabas.
porque compites con otros bonos que hay en mercado que ahora están pagando una rentabilidad muy superior, porque los tipos de interés han subido. Entonces, el bono que tienes en cartera, que compraste unos tipos de interés mucho más bajos, en mercado ha perdido muchísimo valor. Y como los tienes que vender, pues ahí es cuando empiezas a reflejar muchas pérdidas. Y esto es lo que pasó con Silicon Valley Bank y la solución que dio la Reserva Federal, recuerden, ese plan BTFP, donde no pasa nada, tú nos prestas los bonos y en vez de valorártelos a valor de mercado, porque el valor sería prácticamente cero, pues te los valoramos a valor par, te los valoramos al valor completo del bono. Y a partir de ahí, pues se otorga esa ventana de financiación, que en breve conoceremos los datos de esta semana. La semana pasada, 11.000 millones se solicitaron a través del BTFP. Y claro, el siguiente paso que pedían los inversores es que se aseguren los depósitos. ¿Por qué? Porque otro de los problemas de Silicon Valley Bank fue que casi el 97% de los depósitos aproximadamente estaban por encima de los $250.000. No estaban asegurados por la FDIC, que recuerden, asegura hasta $250.000 en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pedía Bill Ackman? Bill Ackman pedía que el Tesoro garantizase que todos los depósitos estaban seguros, incluso los más asegurados. ¿Por qué? Porque dice, así evitamos la salida masiva de gente. Quiere controlar el pánico bancario y decía que esta era la mejor forma. Y ahora Bill Ackman arremete contra el Tesoro y la Reserva Federal porque, uno, han subido 25 puntos básicos cuando Bill Ackman decía de no subir tipos. Luego hay que estudiar por qué decía lo de no subir tipos, si realmente es porque quiere ayudar a los bancos y a los clientes de los bancos y al sistema, o bien es porque tiene intereses ocultos. Él ha dicho que no está ni largo ni corto en bancos, que no tiene posición. Habría que ver indirectamente si no hay algún beneficio o inconveniente de todo esto para Bill Ackman, y donde se juntan pues esas preferencias personales. Sea como sea, este es el tuit que ha lanzado hoy, diciendo, ayer la secretaria Janet Yellen hizo un comentario donde hizo que los depositantes ahora crean que sus depósitos no están garantizados. Esto no es del todo correcto. Janet Yellen lo que dijo es que no se van a cubrir los depósitos no asegurados, los que estén por encima de $250.000, y que se van a plantear en el futuro incluso aumentar la cantidad del FDIC, que en vez de ser 250.000, pues a lo mejor sean 300.000, 350, lo que empiecen a cubrir. Aún así, Bill Ackman arremete con ella, diciendo que esto puede crear, con la frase que dijo ayer Janet Yellen, que se pueden fijar cómo cayó el mercado a última hora, puede hacer que la gente entre en pánico y vaya a sacar su dinero de los bancos. Dice también que esto, obviamente, ligado con las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, pues pueden hacer que esa salida de depósitos, ¿no? De hecho, decía, las palabras de la secretaria Janet Yellen deberían garantizar por una temporada que los depósitos están garantizados. Pedía eso, ¿no? Pedía al Tesoro que garantizasen los depósitos y no le gustó las palabras de Yellen durante el día de ayer. Dice luego, en un tuit más largo, dice, considerando los recientes impactos, sobre todo el coste de capital y el riesgo no sistémico de importantes bancos, puedes mirar cómo, siendo accionista de acciones o incluso inversor en bonos, tus inversiones pueden ir a cero. Combinado con un alto coste de la deuda y los depósitos, debido a la subida de tipos de interés, consideren cuál va a ser el impacto en los préstamos y en nuestra economía. Cuanto más tiempo esta crisis bancaria se permita continuar, más va a ser el daño que genere a los pequeños bancos y a su habilidad de acceder a bajo coste de capital, acceder al capital a un bajo coste. La confianza y creer en ellos tiene que ganarse, se ha ganado durante muchos años y esta puede evaporarse en tan solo unos días. Tengo miedo de que vayamos hacia otro choque de trenes. Espero que los reguladores tengan esto correcto. Básicamente, se refiere a que la subida de tipos de interés de la Reserva Federal y lo que dijo Janet Yellen, pues puede generar un impacto del miedo. Y sobre todo, ¿por qué ataca a los intereses? ¿Por qué ataca a la FED, quien busca frenar la inflación, quien está en principio cumpliendo con su mandato de buscar el 2% de inflación? Bueno, pues Bill Ackman justifica que una subida de tipos de interés arremete contra los bancos más pequeños y los pone todavía en mayor compromiso debido a que ahora los depósitos compiten contra otros activos que generan rentabilidades superiores
y a menor riesgo. Piénsenlo. Pueden ustedes ahora mismo comprar un bono del Tesoro o una letra del Tesoro con unas rentabilidades para un año vista, por ejemplo, de aproximadamente un 4%, un poco por debajo. Esto los inversores lo saben y la gente que tiene dinero en las cuentas lo sabe. Y ahora con el pánico bancario en los bancos regionales, sobre todo en los más pequeños, una persona puede plantearse decir, ¿por qué voy a mantener mi dinero en un depósito que no me paga? Sobre todo el dinero, vamos a hablar de dinero más de 250.000 dólares. Vamos a hablar del dinero no asegurado, porque hasta 250.000 dólares en principio está asegurado y a partir de 250.000 depende. Por ejemplo, Silicon Valley Bank y Signature Bank sí que se decidió salvar a todos los depósitos, esté asegurado o no esté asegurado. Pero pensemos como una persona que cree, después de que Janet Yellen dijese no vamos a salvar a todos los depositantes no asegurados, que también eso es trabajo de cada uno y del tesorero ver dónde tiene el dinero puesto y que realmente el dinero donde lo tiene, que esté asegurado. Esa persona lo que va a pensar, ese cliente del banco, lo que va a pensar cuando vea unos tipos de interés tan altos en otros activos con un riesgo moderado, como son, por ejemplo, los bonos del Estado, pues lo que va a decir es, saco mi dinero de un banco que es un depósito que no me paga dinero, porque los depósitos están pagando muy poco. Los bancos regionales, de hecho, tienen que competir para pagar más y eso es un coste para ellos muy grande. Esos depósitos que no me pagan lo voy a meter en un bono que me dé una rentabilidad y esa rentabilidad, aunque no pueda tener acceso como tal a la liquidez cuando yo quiera como un banco, si lo cojo a un año o a 6 meses, por ejemplo, vista, pues ya me está asegurando una rentabilidad y que me va a pagar. Mientras que en el banco tengo el riesgo de que si quiebra, pueda no recuperar parte del dinero a partir de los 250.000 dólares si el gobierno no rescata ese banco. Entonces, esto es lo que dice Bill Ackman que puede ocurrir, que puede empezar a haber un movimiento en el que los inversores empiecen a pensar esto y que entonces eso ponga en una situación peor a los bancos. Dice, se necesita una garantía de depósito temporal en todo el sistema para detener el sangrado. Cuanto más dure la incertidumbre, más permanente será el daño para los bancos más pequeños y más difícil será recuperar a sus clientes. Así que esta es la opinión de Bill Ackman, pueden compartirla o no, esto es lo que ha tuiteado hoy y habría que ver, obviamente, si no tiene intereses él de una bajada de tipos de interés, como por ejemplo, hace unos días Elon Musk publicaba, la Fed debe bajar los tipos de interés. Claro, es una empresa con una alta duración, a ellos les interesa que los intereses bajen. Habría que ver si Bill Ackman no tiene intereses indirectos o directos detrás de estas acusaciones al Tesoro y a la Reserva Federal. De todas formas, el día anterior dijo que la Fed debería pausar esos movimientos de interés y también dijo a principios de este mes que no tiene inversiones largas o cortas en el sector bancario.